Gloria a Dios. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Yo creo que si es un aplauso para mí me alcanza y me sobra. Pero si un aplauso para el Señor, más fuerte, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Amén. Cuarto día de pacto. Amén. Bajo el lema recuperando lo perdido. Amén. ¿Cuántos van a recuperar lo perdido? Amén. Porque creemos en un Dios de lo imposible. Dice que al cuarto día, dice que había un hombre llamado Lázaro que ya llevaba 4 días muerto. Amén, pero al cuarto día resucitó. Mire, hasta la misma vida Dios puede devolver. Algo que es imposible para los hombres termina siendo posible para Dios. ¿Cómo Dios nos va a devolver eso que es tan fácil para nosotros? Amén. Y quería acompañarte, amén, con Hebreos 10 para que pueda buscar la palabra de Dios conmigo. Hebreos 10, versículo 35. Cuando usted lo tiene me dice amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, versículo 35, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿grande qué? Galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿la qué? La promesa. Seguimos leyendo un poco más. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, ¿por qué? ¿Por qué? Por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Amén. Y yo preparaba el mensaje, amén, para este día. Amén. Y algo que estuve pensando en esta semana, decía, el lema es recuperando lo perdido. Amén. Y me ponía a pensar un poco y decía, está bueno, amén, las bendiciones que quizás alguien ha podido perder. No sé qué fue lo que perdiste. Yo creo que en esta casa nada es casualidad, sino que todo es por una causa. ¿Usted lo cree? Creo que todo es por una causa. He visto la mano de Dios en esta semana y vi como 3 cosas se me fueron devueltas. Amén. Y me da motivos para seguir creyendo. Pero todo se cimienta en algo muy importante, que es la fe. Si bien vas a recuperar quizás tu familia, quizás vas a recuperar tu matrimonio, quizás vas a recuperar esa estabilidad financiera, quizás tu salud. Amén. Pero más que bendiciones que nos enriquecen terrenalmente, también están las bendiciones espirituales. Y yo le ponía este mensaje: recuperando el enfoque. Porque yo decía, qué importante es no perder la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. La fe es el motor del vehículo que nos lleva a la salvación cada día. Porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Amén. Si lo quieren buscar, Hebreos 11, versículo 6, lo tenemos ahí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Y yo buscaba la palabra galardón y habla de recompensa. Por eso es necesario que en estos 7 días tenga fe de que Dios lo va a hacer, de que Dios puede restituir aún lo que muchas veces nosotros por nuestras malas decisiones se nos caen, perdemos o aún así extraviamos. Amén. La fe es el motor que nos mantiene y nos lleva hacia nuestro milagro. Y es por eso que muchas veces el diablo quiere detener tu fe, porque sabe que con ella agradas a Dios, que con ella desatas el poder de Dios y con ella te ayuda a permanecer cada día. ¿O no es así? Usted vino hoy porque tiene fe. Quizás está esperando alguna promesa y todavía no se cumplió, pero usted tiene fe porque está en este lugar. Usted quizás está
como puede estar empoderado de fe, sabiendo y creyendo que puede pasar mañana, como puede estar aquí sentado y diciendo, bueno, Señor, vine aquí a ver si tú haces algo. Cuarto día, a ver si tú haces algo. Pero muchas veces no nos damos cuenta y es la fe la única que nos puede mantener. Dice la palabra que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, le diríamos a ese monte que se corra y se eche en el mar y lo haría, ¿o no es así? Entonces yo hoy te animo que hoy tengas fe de que ese problema quizás, no sé, financiero se puede levantar y se puede echar en el mar en el nombre de Jesús. Que quizás esa enfermedad o ese diagnóstico médico que hoy te han dado se puede levantar y se puede ir de tu vida en el nombre de Jesús. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo podría ver Hebreos 11, te animo a que puedas buscar conmigo Hebreos 11, versículos 26 y 27. Un varón, el cual describe de la palabra en Hebreos, amén, ahí al otro lado de la página, amén, hoy no vamos a trabajar mucho. Hebreos 11, versículo 26, lo vamos a leer desde el 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Y muchas veces no nos damos cuenta y perdemos el enfoque. Y yo digo, cuando perdemos el enfoque, lo perdemos todo. Porque la palabra de Dios dice que el que busca su vida, la va a perder. O sea que si tú estás buscando algo fuera de Dios, vas a perder todo. ¿Por qué no traje una palabra en la cual te ayuda a recuperar? Porque yo una de las cosas que pensaba hoy, ministraba a Dios mi corazón y decía, está bueno para Dios devolverte aquello que perdiste con tus manos. Es fácil, ¿o no es así? Lo que nosotros rompemos, Dios lo puede restaurar en segundos. Vemos cuando Pedro quiere defender a Jesús y le corta, ¿qué le corta al sacerdote? La oreja. Pedro, por un impulso emocional, intenta defender a su maestro y termina destruyendo, dañando, cortando, más que siguiendo la palabra de Dios. Y vemos, ¿y qué dice? Si usted sabe la historia, dice que Jesús enseguida toca la oreja de ese sacerdote y la restaura. Es porque Él es experto en restaurar lo que nosotros rompemos. Él es experto en encontrar lo que nosotros perdimos. Él es experto en arreglar lo que muchas veces nosotros complicamos. Para Él ese milagro es fácil de conceder. ¿O usted no cree? Pero mi pregunta en esta noche es, ¿qué vas a hacer cuando Dios te devuelva eso que perdiste? Porque si yo intento llevar muchas cosas a la vez en mis manos, seguramente algo se me va a caer. Pero la próxima vez voy a ser más cuidadoso y voy a llevar las cosas una cosa por otra para poder cuidar lo que una vez se me rompió. ¿O no es así? Porque debemos aprender de nuestros errores. Y yo decía, qué importante es prepararnos para poder recibir lo que Dios hoy, esta semana, quiere entregarnos. La palabra de Dios dice en Josué 3:5, si quieren lo podemos poner aquí, así no lo busca y nos quedamos en Hebreos. Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. ¿Cuántos creen? Amén, desde el lunes nos venimos santificando. Amén, y en estos días cualquier maravilla Dios puede hacer en esta iglesia. Porque hay una iglesia que está ayunando, porque hay una iglesia que está orando, porque hay una iglesia que está pagando el precio. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Vas a recuperar lo que diste por perdido. Muchas cosas que perdemos, muchas veces por perder el enfoque. Pero si tú aprendes, amén, a mantenerte enfocado en el autor y consumador de la fe, entonces
aquello que recibas lo vas a poder mantener. ¿O no es así? Podemos ver este Moisés que dice, volvemos a Hebreos 11, versículo 16, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tremendo. Versículo 27, por la fe dice, o sea, nos seguimos enfocando en la fe. Es aquella que te va a ayudar a salir adelante. Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué tremendo! Viendo al invisible. La palabra misma dice invisible. Yo digo, ¿cómo nunca entendí este versículo hasta hoy? Porque decía, viendo al invisible. ¿Cómo puedes ver algo que es invisible? Y Dios ministraba mi corazón y decía, solamente se puede ver a través de la fe. Y es por la fe que Moisés no le tenía miedo a ser rechazado por este mundo para agradar a Dios. Yo me imagino a este varón que iba cada día al palacio de Faraón y confrontaba a Faraón. Y veía quizás todos los ejércitos, los guardias de Faraón con todas sus armas y no tenía miedo, porque él ya había visto al Dios verdadero. Él sabía que el gran yo soy era el que él se iba a levantar por su causa. Él sabía que el gran yo soy era todo lo que él necesitaba. Y qué tremendo, hermano, cuando entendemos eso. Y cuando cada día nos levantamos con esa mentalidad, porque así no vamos a perder el enfoque. Porque si nos mantenemos en la fe, entonces vamos a triunfar. Es por eso que muchas veces te pasan circunstancias o dificultades que quieren hacer menguar tu fe. Es por eso que el diablo está empecinado en querer hacerte quizás tropezar para que tú abandones la fe. Para que tú te vayas de este lugar. Para que tú digas, Dios no tiene ya nada conmigo. Y una de las cosas que muchas veces el cristiano se equivoca es cuando dice, el diablo me lo robó. Y si bien la palabra dice, quiero que me acompañen Juan 10:10. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero una de las cosas que puedo ver es que ahí dice, no dice robar. ¿Qué dice? Hurtar. Y hay una diferencia entre robar y hurtar. Y te la voy a leer. Dice, un robo es un delito en el cual alguien se apropia de algo de otra persona usando la violencia, usando la intimidación o la fuerza. Pero el hurto dice que es la misma acción, pero se hace sin violencia. Entonces, esto es un hurto. ¿Se entiende? Si alguien entra a tu casa, te rompe la ventana, lo rechazamos en el nombre de Jesús, y entra a tu casa y se roba un televisor, te está robando. Pero si esa persona ya está en tu casa y te lo roba sin que vos te resistas, sin poner violencia o intimidación, entonces esa persona está hurtando. Entonces, una de las cosas que puedo ver es que el diablo no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no tiene autoridad en tu casa. El diablo no tiene autoridad sobre tus hijos. El diablo no tiene autoridad sobre tu salud. Porque dice la palabra que Él nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos va a dañar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué voy con esto? Porque quiero que me acompañe al versículo siguiente, que se encuentra en Primera de Juan 5:8. Cuando lo tenga ahí, iglesia, me dice amén. Primera de Juan, versículo 18, perdón. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica ¿el qué? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno el maligno no le toca. Tremendo.
Me dice que el diablo no tiene autoridad para tocar tus pertenencias, que el diablo no tiene autoridad para robarte aquello que no le pertenece, porque no hay pecado. Pero ese es el problema. Esa es la situación. Esa es la dificultad cuando hay pecado. Cuando tú estás en pecado y estás haciendo aquello que desagrada a Dios, lamentablemente hay una puerta gigante y el diablo puede entrar y salir de tu casa todas las veces que quiera. Puede tomar la vida de tus hijos, puede tomar tu salud, puede tocar tu economía, puede tocar tu matrimonio, porque tiene autoridad, porque estás en pecado. Pero qué lindo cuando te levantas y comienzas a santificarte. Qué lindo cuando te levantas y entiendes esta semana que es necesario buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Qué lindo cuando se levanta una familia y dice, hasta aquí hice las cosas mal, pero voy a corregir mi error, voy a comenzar a santificarme. Porque muchas veces no nos damos cuenta y perdemos las cosas, claro, por nuestras malas decisiones, pero por la puerta inmensa que le abrimos al diablo. ¿Recuerdan? Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo te animo que en este cuarto día de pacto puedas examinarte y no quedarte en esa posición. Porque si hablamos de tropiezos, te puedo hablar de muchos tropiezos. Te puedo hablar de muchas veces donde me caí, pero hermano, todas las veces que me caí, me levanté y dije, vamos a santificarnos, vamos a quitar el pecado, vamos a sacar esto que no le gusta a Dios. Ayunamos, oramos y Dios restaura enseguida todo. ¿O no lo dice Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice la palabra, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Qué tremendo, hermano, que tenemos un Dios de oportunidades. Qué tremendo que tenemos un Dios que no se queda de brazos cruzados cuando perdiste todo. Un Dios que se compadece. Un Dios que quiere que le vaya bien, porque tus pensamientos no son los mismos que los de Él. Dice que los pensamientos de Él son más grandes que los de nosotros. Y así los caminos que tiene preparados para nosotros. Entonces tenemos hoy un Dios de oportunidades. Habrá alguien que hoy se levante y diga, voy a correr por mi bendición. Habrá alguien que hoy se levante y diga, voy a sacar la murmuración de mi casa para que Dios bendiga mi tierra. Habrá alguien que hoy se levante y diga, voy a comenzar a santificarme porque Dios va a hacer maravillas en mi hogar. ¿Cuántos dicen amén? Te animo a que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 30. Amén, es una historia donde vemos cómo a un varón termina siendo saqueado. Cuando lo tenga ahí, iglesia, me dice amén. Primera de Samuel, versículo 30. Amén, dice, cuando David, ¿lo tiene ahí, iglesia? Lo leemos todos juntos. Dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido Nehueb y a Siglag. Y habían, dice, asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Dice la palabra de Dios. Y dice, más adelante dice, entonces David y la gente que con él estaba, en el versículo 4 me acompaña, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tremendo. Vemos un escenario donde a David le habían saqueado el lugar donde estaba viviendo y se llevaron a su familia cautiva, hermano. Qué tremendo haber perdido a la familia. Y quizás hay mucha gente que quizás perdió su familia.
Vuelvo a repetirlo, puede ser una situación económica, puede ser tu ministerio, tu llamado, puede ser las ganas y el hambre por Dios. No sé qué fue lo que perdiste. Pero en esta historia tenemos dos tipos de personas. El pueblo que se enojó y hablaba de apedrear a David. El pueblo que se había echado a llorar. El pueblo que se había tirado a la angustia. Y por otro lado tenemos a un David que dice que se fortaleció en Dios. Y hoy tienes la oportunidad de ser cualquiera de estas dos personas. Si quizás llegaste a este cuarto día y dijiste, todavía no veo nada, ayuno, oro y veo las cosas más lejos, veo las cosas peores. Si querés, te podés cruzar de brazos y aceptar tu derrota. O podés ser un David y te podés fortalecer en el Señor. Porque vemos que este David trajo solución. Porque somos gente de Dios, ¿o no es así? Somos gente que tiene el poder del omnipotente. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Tenemos la oportunidad de tener un Dios al cual está atento a todas necesidades. ¿O no dice la palabra que Él sabe de qué tienes necesidad? ¿Cómo Dios no sabe por lo que hoy estás pasando? ¿Cómo Dios no te va a ayudar? Pero debemos pagar un precio. Debemos acercarnos al fuego y encendernos. Debemos mantenernos, como decíamos al principio, en el enfoque, en la fe. Más adelante dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y dice que el Señor le dijo, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Le estaba diciendo, vas a conseguir aquello que perdiste. Pero vemos que David se acercó y ¿a quién consultó? A Jehová. Muchas veces perdemos las cosas y consultamos al hombre. Muchas veces perdemos las cosas y nos consultamos a nosotros mismos pensando que nosotros vamos a tener la solución, cuando Él ya tiene esa solución para tu vida. Amén. Entonces te animo que en estos 7 días puedas ser un David y te acerques a la presencia de Dios. Te acerques a buscar de Dios. Seguramente Él te va a decir cómo hacer, qué hacer y cuándo hacer. Si recuperamos el enfoque en la fe, entonces yo creo que recuperamos todo. Porque la palabra de Dios a mí me dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Será añadido. Entonces te animo que estos 7 días sigas viniendo y sigas encendiéndote en la fe. Te animo que puedas buscar conmigo la palabra de Dios en Joel 2:24. Cuando lo tiene ahí, iglesia, me dice amén. Joel 2, versículo 24. Amén. Si algo sabe el Señor, es dar oportunidades. Porque cuando sobreabundó el pecado y te equivocaste, también sobreabundó la gracia. Con esto no es una excusa para que pequemos y nos sigamos equivocando deliberadamente. Pero sí tenemos un Dios de misericordia, donde cada mañana y cada día Él las renueva, dándote una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y este Dios que te da la oportunidad no solamente se queda de brazos cruzados y te dice arreglate la voz. No, este Dios que te da oportunidades no solamente te da la oportunidad, sino que también te restituye. Y lo podemos ver en Joel 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Versículo 25. ¿Me sigue, iglesia? ¿Qué dice? ¿Y os qué? Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¡Qué tremendo! Puedo ver un pueblo que se volvió a Dios, y Dios le decía, todo lo que perdieron, enseguida lo van a recuperar. ¿Por causa de qué? Por causa de que hay un corazón arrepentido. Por causa de que hoy quieres comenzar a hacer las cosas diferentes.
por causa de que estás buscando a Dios en espíritu y en verdad. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué importante que cuando recuperemos aquello que perdimos, podamos caminar enfocados en la presencia de Dios. Porque seguramente no vamos a volver a caer. Aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestros tropiezos. El Señor dijo, imposible que no hayan tropiezos. Pero qué bueno que estás aquí adentro. Qué bueno que estás en estos 7 días. Decirle a que está a tu lado, qué bueno que estás en estos 7 días. Porque Dios va a restituir todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Denle un fuerte aplauso a Dios. Yo creo que más allá de lo que puedas recuperar terrenalmente, hoy Dios quiere recuperar una sensibilidad en tu vida. Hoy Dios quiere recuperar ese primer amor en la cual un día llegaste a la iglesia y dijiste, no me importa nada, solo me importa seguir a Cristo. Y yo puedo ver un Job donde perdió todo, pero él no negó el nombre de Dios. Quizás esta semana te encuentras así. Has perdido muchas cosas, pero te estás santificando y estás teniendo sensibilidad en la presencia de Dios. Y dice que Job, al final de su proceso, en Job 41, versículo 5, dice que él le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había recuperado el enfoque. Él había recuperado la visión y la fe. Espero que más que cualquier cosa que Dios te pueda entregar esta semana, puedas recuperar la fe. Y dice que en el versículo 10, dice que y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Que Dios aún te multiplique aquello que has perdido en estos 7 días. Dios te bendiga.